el enfrentamiento bélico entre Irán e Israel? Mira, el conflicto de Israel e Irán hay que dividirlo en tres etapas. El religioso histórico, el geopolítico contemporáneo y la crisis actual. Nosotros vamos a iniciar con que hay un señor llamado Abraham que nace en lo que hoy se conoce como Irak, en la antigua Mesopotamia, y tiene un encuentro con el Dios monoteísta y él le promete un lugar donde va a emanar leche y miel. Los judeocristianos de América, sobre todo la descendencia sefardí, que son los que colonizan precisamente el continente americano, tenemos muy bien claro quién es el padre Abraham. Abraham tiene un hijo llamado Isaac con su esposa y tiene un hijo con su criada llamado Ismael. Pero Isaac tiene otro hijo llamado Jacob. Y Jacob significaba engañador. Tiene un encuentro con Dios, el Dios de Abraham, y este le pone Israel. Israel tiene 12 hijos. De esas 12 naciones, 12 tribus, hay 10 que se pierden bajo el imperio y la caída del rey Salomón. Ese rey Salomón que es el primero en construir el templo de los hebreos, alrededor del siglo X a.C., 972. Cuando muere Salomón, la población de Israel se divide entre las 10 tribus perdidas y la tribu de Judá y Benjamín, que es el reducto de lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel. En el caso de Irán, los iraníes son los persas. Y los persas alrededor del siglo V a.C., hay un señor que organiza este imperio y prácticamente años después asumen con la llegada de Mahoma en el año 700 después de Cristo, esta religión llamada el Islam. El Islam tiene dos grandes denominaciones, Leandro, el Islam suní y el Islam chií. Los miembros de Irán han asumido el Islam chií, que es la descendencia de la sangre del profeta Mahoma a través de su yerno Ali, que a la vez también era su primo. Y Mahoma le dice a Ali, yo quiero que tú te cases con Fátima, mi hija, por una petición de Alá. El Islam tiene, a diferencia del cristianismo, nosotros tenemos 10 mandamientos, que es la tabla que Moisés asume en el monte Sinaí. Pero los islamitas tienen 5 principios fundamentales. Primero, Alá es la máxima autoridad y Mahoma tu profeta. Segundo, orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Tercero, hacer una peregrinación permanente hacia la meta. Y cuarto, entonces, tener contribuciones de limosna contra los más necesitados. Es necesario decir en Occidente que no es verdad que todos los miembros de la ala musulmán son alas radicales y violentas. Sin embargo, el método de lucha de esta religión chií es muy distinto a lo que conocemos en Occidente. Porque si en una guerra santa llamada yihad usted muere en combate, a usted lo esperan en el paraíso más de 70 vírgenes con un coito garantizado de por vida a la eternidad. Entonces, bajo esta creencia, que lo creen, Leandro, lo creen y fielmente. Por eso matan y se inmolan, obviamente. Pero hay un detalle importante que hay que conocer. En el año 872, en el siglo IX, hay un imán llamado Muhammad al-Mahdi que se desaparece según la creencia chií. Y ellos dicen que ese imán vive entre ellos de forma invisible y que va a ser presencia cuando venga la hora de la redención del mundo. O sea, bajo esa creencia es que los miembros del gobierno de Irán, que es un gobierno teocrático dirigido por el ayatolá Ali Khamenei, tiene un conflicto. Entonces tú me preguntas, ¿por qué Estados Unidos interviene en la guerra? Resulta que en el año 1970 hay un tratado internacional, el TNP, en su sigla, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que estableció que solamente 9 países en el mundo tienen bombas atómicas. ¿Cuáles son? Estados Unidos en América, Francia e Inglaterra en Europa. Pero en Asia tenemos 6. Tenemos a China, tenemos a Irán, tenemos a la India, tenemos a Pakistán, tenemos a Israel y tenemos a Corea del Norte. En Irán hay un programa. En Irán hay un programa de energía nuclear con fines científicos y energéticos. Se necesita enriquecer el uranio a 3.65 para tener energía nuclear.
Irán tiene un programa que tiene un uranio hasta un 60% de pureza. Si lo lleva a un 90%, es el elemento necesario para construir una bomba atómica. Entonces, imagínate tú, un gobierno que nace precisamente en la revolución del 1979 y su principal principio es desaparecer a Israel. Efectivamente es una amenaza. Entonces, hay un término en geopolítica que se llama guerras proxy. Estados Unidos e Israel se dieron cuenta de que los miembros de Hamas en Palestina lo financia Irán, que los miembros Hezbollah del Líbano lo financia Irán, que los piratas del Mar Rojo, llamados los hutíes de Yemen, lo financia Irán, que los guardias revolucionarios del Alto del Golán lo financia Irán. ¿Qué significa? Que todos los demonios que a Israel se le han levantado son financiados económicamente por Irán. Israel decide, junto con Estados Unidos, hacer un ataque sincronizado. Israel ataca todo lo que puede ser visto desde la plataforma superficial. Estados Unidos envía un avión llamado Spirit 2, B2, que tiene la capacidad de destruir aquellos hangares profundos debajo de la tierra. Y allí está el conflicto. Ahora hay un alto a paz. Estados Unidos tiene una narrativa de que destruyó todos los armamentos de energía nuclear. Irán tiene otra narrativa. Dicen que hay más. Diciendo que el misil que Estados Unidos lanzó no afectó su programa nuclear. La realidad es que todavía no se sabe si el uranio que sale de Venezuela a partir del tratado del 2005 al 2013 ha sido suficiente para que Irán precisamente tenga una bomba nuclear. La realidad es que esta guerra, por lo visto, se ha postergado. O sea, ahora hubo un cese, pero según tú me hablas de la historia, de cómo esto nace, es un cese que podrá durar quizá un mes, 2 meses, pero eso vuelve. Esta guerra está contemplada como la guerra de los 12 días. Esta guerra ya está contemplada como la guerra de los 12 días. En la historia posterior se contará la guerra de los 12 días entre Israel e Irán, que se bombardearon ambos. Estados Unidos interviene. Ahora, yo tengo una mala noticia. En Occidente nosotros somos muy dados a dar noticias para calmar a la población. Yo tengo la tesis de que la paz en Oriente Medio y en Oriente Próximo solamente llegará con el fin de la humanidad. Porque no hay mayor conflicto que aquel conflicto que sea religioso, con las creencias profundas de un estado cultural. Cuando tú buscas lo que significa, por ejemplo, dentro de los 3 pasos de agua fundamentales que están en contexto, que hay que decirlo para los evangélicos y sobre todo para los creyentes, ese tránsito que hizo el pueblo hebreo desde Egipto hasta la tierra prometida es precisamente el mismo lugar donde está en conflicto. Estamos hablando de el canal de Suez, el estrecho de Hormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb. ¿Pero qué significa Bab el-Mandeb? Bab el-Mandeb significa la puerta de las lamentaciones. Y todo el mundo sabe que lo que se expresa y se escribe se da. En esa zona no habrá paz. En esa zona hay un entendimiento, en esa zona hay un tratado temporal, pero esa zona siempre será una zona de conflicto, sobre todo que de allí emana gran parte del sistema energético del mundo. Desde el punto de vista económico, los efectos, las consecuencias de estos enfrentamientos, sabemos que Irán, la producción de allá, la producción de petróleo, creo que es la reserva más grande del mundo. ¿Está allí? No está allí. La reserva más grande del mundo está en Venezuela. Lo que sucede con Irán ni siquiera es su producción energética. El mundo produce 102, 103 millones de barriles de petróleo diarios. Irán tiene una cuota de 3 millones de barriles, 2 para exportación diario y 1 para consumo. O sea que Venezuela supera a Irán. Es ahora mismo Venezuela supera. El país. Venezuela tiene el 18% de la reserva. No, hay que definir lo siguiente. Un asunto es tener una reserva y otra cosa es producir petróleo. Venezuela no está ni en los primeros 30 países de producción, pero su reserva es la primera del mundo. Venezuela tiene el 18% de toda la reserva del mundo. Lo que sucede es que Venezuela tiene una industria que depende del enclave norteamericano. Y al tener un bloqueo económico ha tenido que exportar crudo a Irán
e Irán exportar gasolina a Venezuela en una especie de trueque. Por eso bueno, hay un acuerdo entre... hay un acuerdo desde el 2005 que lo hace Chávez. Ahora, Venezuela, los mecánicos en Venezuela se han convertido en expertos en limpieza de inyectores y en cambio de bombas de gasolinas, porque parece que la gasolina que manda Irán a Venezuela es el rechazo, ¿eh? Es el rechazo. Los países que no producen petróleo, ¿cómo se han visto afectados y cómo se verán afectados? Porque este conflicto no va a parar ahí. Todavía no, porque parece mentira, pero el precio del petróleo se desplomó porque Estados Unidos aumentó la cantidad de explotación diaria. La gran amenaza de Irán ni siquiera es su cuota de petróleo. Arabia Saudí y Qatar pueden producir sin problema la cuota de Irán. El detalle es que Irán controla uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, que es el Estrecho de Hormuz.